Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a la distancia. Vamos a empezar con esta actividad que tenemos para ustedes, que va a ser hoy y el próximo jueves, sobre perspectiva de víctimas, implementación de la ley de víctimas, prácticas que equilibran. Estará a cargo de los doctores Sandra Furio y Pablo Faciotti, que integran el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que, bueno, solo recordarles que para el próximo jueves vamos a utilizar el mismo enlace que hoy, que ahora vamos a escuchar seguro muy atentamente lo que Sandra y Pablo van a compartir con nosotros, y que sobre el final se va a abrir el espacio para que podamos compartir los aportes que quieran hacerle o preguntas también. Así que bueno, Sandra, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y este espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes. Como adelantó Camilo, Pablo y yo formamos parte del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que es un programa dependiente del área de asistencia a víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Intervenimos en los casos en los que se encuentra involucrado el valor vida, es decir, donde hay una persona fallecida por el motivo que fuera, en las jurisdicciones de todo el país. En ese sentido, y en nuestro recorrido en la implementación de la Ley Nacional de Víctimas, de Derechos y Garantías de las Víctimas, la 27372, que fue sancionada en el 2017, es que pensamos en hacer este encuentro y este intercambio de trabajo para poder transmitirles las prácticas que pudimos ir construyendo en la implementación de la ley nacional, en vista de la hay como un eco, no sé, en vista de la reciente sanción de la ley provincial en el mismo sentido. El aporte mío de hoy es simplemente, les decía a los organizadores del instituto que con Pablo, el licenciado Faciotti, que es quien está a cargo del equipo interdisciplinario del programa, pensamos en invertir el orden que teníamos generalmente organizado de el primer día ir a la cuestión normativa para pasar el segundo día a las prácticas y a la puesta en común de esto que denominamos buenas prácticas en la implementación de la ley, porque nos parece que puede ser más interesante empezar por nuestra experiencia para en el próximo encuentro profundizar la cuestión normativa. Bueno, no quiero hacerles perder más tiempo. Le paso la palabra al licenciado Pablo Faciotti, como dije, a cargo del equipo interdisciplinario del programa. Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a la organización por convocarnos. Para nosotros es un gusto estar aquí, así que muy buenas tardes para todos y para todas. Si te parece, Fernando, vamos iniciando con el Power. Sí. Un poco la idea es, para poder entender dónde nos hallamos, ¿no? Y hacia dónde vamos, para nosotros resulta fundamental recuperar también de dónde venimos. Por ello, un poco la propuesta de hoy tiene que ver con recorrer un camino, ¿no?, en la historia de las víctimas, en el que les vamos a proponer atravesar una serie de estaciones intermedias. En principio, la idea sería distinguir tres grandes etapas en la historia de las víctimas. Cada una de estas tiene sus particulares características. Luego, como una estación ineludible, haremos un alto en los inicios de la criminología, y específicamente vamos a tratar de dar cuenta de la unidad de los discursos que la conformaron como disciplina, y vamos a ordenar esos inicios en tres pares conceptuales. Posteriormente, y a partir del redescubrimiento de las víctimas conforme la victimología se va configurando como un campo de investigación independiente, daremos cuenta de algunas de las definiciones del concepto de víctima, con el objetivo final de arribar a una primera caracterización de la victimología que de alguna forma aúne estos conceptos que vamos a tratar de visitar. Todo eso en un rato, así que en principio vamos a ya dar comienzo a nuestro recorrido. Pasamos, si se puede, Fernando, a la filmina siguiente. Excelente, muchas gracias. Bueno, nuestro punto de partida lo constituye la afirmación de que la historia de las víctimas es efectivamente la historia de un olvido.
Justamente por ello es que les proponemos recorrer este itinerario, donde de alguna forma intentaremos explicitar cómo y por qué la figura del criminal ha sido la que ha despertado un mayor interés, ¿no? Y esto tanto por la criminología en particular como por parte del sistema penal en general. En el proceso histórico que recorreremos, por supuesto, sucintamente, la actuación de las víctimas en el drama del proceso penal, si se quiere, con el objeto de hacer valer sus derechos, ha pasado por tres grandes etapas, ¿no? Las víctimas han tenido en un inicio un gran protagonismo, han sido luego neutralizadas, invisibilizadas y efectivamente olvidadas, y en una tercera etapa han logrado actualmente un redescubrimiento. Pasamos, de ser posible, a la filmina siguiente. Muchas gracias. Desde la criminología se ha apelado a características y condicionamientos sociales, biológicos, ambientales, psicológicos, entre otros, para explicar el delito. Desde el derecho penal en sus orígenes, este derecho sancionador punitivo, ¿no? Toda la estructura, todos los recursos se han dirigido al acusado. La víctima, en cambio, ha asumido históricamente un rol accesorio, un rol limitado, secundario o, en todo caso, a ser testigo, ¿no? Este paradigma, con el desarrollo incipiente de la victimología a fines de los años 40 más o menos, empieza a modificarse muy lentamente y comienza a surgir lo que se conoce como la pareja delincuente-víctima. Será desde esta nueva perspectiva que la víctima asume un nuevo protagonismo, ¿no? Y va a ir abandonando en forma muy incipiente el papel pasivo al que había sido relegada. Ahora bien, muchos autores argumentan, y uno entiende que con fundamento, que existe una fuerte correlación entre el proceso de neutralización del rol de la víctima y la emergencia del derecho penal estatal. Como ustedes saben, con anterioridad al siglo XVIII, el castigo de los actos criminales, ¿no?, se llevaba a cabo mediante la venganza privada. Será con el tiempo y a través de la formulación de lo que se conoció como leyes taliónicas que se inicia una forma de restricción, ¿no?, con el objeto de contener y encauzar el proceso que podría suponer el resarcimiento de la víctima o de sus familiares. Pasamos, por favor, de ser posible, a la siguiente filmina. Muchísimas gracias. La expresión por todos y todas conocida, ¿no?, que materializa esta ley de talión es el célebre ojo por ojo, diente por diente, consagrada en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, ¿no? Las leyes taliónicas podríamos decir que constituyen un principio jurídico de justicia retributiva en el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido, ¿no? Designa un tipo de castigo que significa idéntico, esto es, que la pena no se entiende como equivalente, sino justamente como idéntica. Jurídicamente podríamos decir que se entiende como un esfuerzo por establecer una proporcionalidad entre el daño que recibió la víctima y el daño que debe sufrir, a manera de castigo justamente, quien cometió el crimen. Por lo tanto, se asume como una ley, de alguna manera, que trató de poner fin, o al menos intentar frenar en lo posible, ¿no?, la materialización de este deseo de venganza sufrido por las víctimas o sus allegados. A grandes rasgos y esquemáticamente, con la ley de talión, en principio lo que se pretendió proteger es a quien infringió la norma social, es decir, a quien delinque, y no precisamente a la víctima. De esta manera, el castigo no podría ser mayor que el daño recibido. Esto se comprende, por supuesto, que si tenemos en cuenta que las prerrogativas de la víctima en ese momento eran absolutas e ilimitadas, mientras que la del delincuente aún eran inexistentes. Con estos códigos que hoy podríamos considerar arcaicos, ¿no?, se pretendía poner un limitante a las guerras entre clanes y otorgar, con el paso del tiempo, la facultad a un tercero de resolver potestivamente el conflicto, ¿no?, y establecer este criterio, como les venía diciendo, proporcional entre la ofensa y la pena. Ahora bien, con el correr del paso del tiempo se da origen a nuevas formas históricas de compensación que buscaban una limitación a esta crueldad, ¿no?, de la ley del talión. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, que se ubica en un periodo de transición, estipulaba su aplicación, a no ser que la víctima lo determine de otra manera, de acuerdo con el ofensor. Lo que constituye, si se quiere, los inicios tempranos de un intento de solución del conflicto mediante una suerte de conciliación, ¿no?, primigenia. En la compensación o también en la composición monetaria se encontraba una aceptable forma de resarcimiento a las víctimas. La elección, por supuesto, le corresponde al perjudicado. La opción era vengarse por el mal recibido o aceptar un reemplazo correspondiente en un valor acorde. Podemos decir que esta etapa de compensación coincide con la época del sistema procesal acusatorio, ¿no?, que era el único sistema conocido. Pensemos que la lectura y la escritura estaban lejos de ser universales y todo se resolvía mediante intervenciones públicas de un tercero. Podríamos decir que el fin de esta etapa de esplendor de la víctima
comienza a darse por la creciente intervención de poderes centralizados, que en su nueva organización van estableciendo normas, van regulando las prohibiciones, imponen sanciones y se convierten en definidores de esta contienda entre las partes. Podríamos pensar que una vez que estos poderes centrales fueron imponiéndose, el penal va a dejar de ser un conflicto interpartes para constituirse en un problema entre el ofensor y estos poderes centralizados. La ofensa penal entonces pasa a convertirse en una ofensa hacia ese poder central y por ende éste se va apropiando de la sanción. Así la víctima va perdiendo protagonismo en el proceso y trátese este del derecho penal sustantivo como del derecho procesal penal. Entonces, conforme se va afirmando el sistema procesal inquisitivo, la figura de la víctima se va neutralizando. Asistimos a un cambio drástico mediante el cual la persecución penal fue asumida por el Estado finalmente. El rol de la víctima dentro del proceso se reduce considerablemente. El sistema procesal inquisitivo va convirtiendo el conflicto penal en una lucha entre el representante estatal, aquel que debería resguardar los valores, ¿no?, de esa sociedad, y quien los transgrede, el transgresor de esos valores. De forma tal que los intereses de la víctima queden totalmente al margen de la contienda penal. El fortalecimiento de este proceso inquisitivo conlleva a la neutralización del papel de la víctima dentro del proceso penal y los roles protagónicos terminarán siendo asumidos por el juez y el imputado delincuente. Y va desapareciendo la figura de la víctima del proceso. Podríamos decir que de esta manera, y como va a explicar posteriormente la victimología, la víctima de alguna forma se ve expropiada de su conflicto por parte del Estado, ¿no? Sus intereses se ven reemplazados por este concepto abstracto de bien jurídico tutelado, ¿no?, que vendría a ser el orden jurídico establecido. Su derecho a perseguir sus intereses en la acusación se ve suprimido, ¿no?, en aras de esta persecución estatal, de este poder centralizado, que va a ser promovida justamente por la vigencia del principio de oficialidad de la acción penal. Una vez el Estado asume este monopolio, ¿no?, de la violencia legítima y de la administración de justicia, este sistema que les vengo contando, de venganza privada, va a decantar en un sistema de justicia pública. Aquí se produce un punto de quiebre, ¿no?, dada la necesidad de limitar esta venganza privada en escalada, mediante esta noción de proporcionalidad de la pena que venimos mencionando. Va a sufrir también, paralelamente a esto, una redefinición misma de la noción de delito, porque ya no se va a considerar como una afrenta a una víctima específica, a una víctima particular, sino contra la sociedad como un todo, ¿no? El Estado, al monopolizar toda la respuesta penal, asume el papel de las víctimas y su representación en el proceso. Como imaginarán, la reparación o la compensación desapareció de este sistema y quedó solo como objeto de disputa entre intereses privados, ¿no? Por supuesto que el derecho penal no incluyó a la víctima, ni a la restitución, ni a la reparación del daño entre sus fines y sus tareas, ¿no? El derecho procesal penal reservó a las víctimas este papel secundario, el de informar, en circunstancias muy específicas, muy regladas y altamente reguladas, siempre para conocimiento de la verdad. Ese es el lugar que ha tenido. En legislaciones posteriores se pueden hallar vagamente alguna mención a las víctimas, si se quieren, dos aspectos principales. El primero de ellos en referencia al derecho penal sustancial, consistente en que el comportamiento de la víctima era considerado para el establecimiento de atenuantes o eximentes de la pena, sin que ello llevase a la creación de un derecho penal sustantivo desde o a partir de la posición de las víctimas. En un segundo aspecto, la posibilidad de reparación del daño dentro del proceso penal quedó regulado en el ejercicio de la acción civil resarcitoria, ¿no? Su naturaleza se entendía únicamente en términos patrimoniales y esto se limitaba a su intervención, sin poder reaccionar contra la libertad del victimario o la reclamación de perjuicios para ser acreedor de subrogados penales. Pasamos, si se puede, Fernando, muchísimas gracias, a la siguiente filmina. Discúlpame, no se están viendo ninguna filmina, ¿eh? Ah, ¿nos están viendo? Eso es un problema. No. Bueno. Se está compartiendo, lo vuelvo a compartir. Perfecto, estaríamos más o menos, ya te digo, en la siguiente, sería la 5 más o menos. Exacto. Bueno. ¿Y cómo hacemos para verlas? Los dejamos, ¿no las están viendo ahora a las 5 tampoco? ¿Quién no lo ve? Yo sí lo puedo ver, ¿eh? Ah. Yo sí lo puedo ver. Puede ser un caso individual, el que no lo vea puede probar desconectarse y volver a ingresar. No, hay varios en el chat, estamos poniendo varios que no podemos acceder a las filminas.
En este momento no lo están viendo. No. Sí, se veía y se ve ahora también. Deberían estar viéndolo. A los que no lo estén viendo les pido lo que decía recién, que se desconecten y vuelven a ingresar. Ok. Entonces esperemos para continuar. Estamos, Dot, De sí. todos modos lo vamos a dejar el Sí, es un Power. recurso para ustedes, no hay problema. Pero bueno, esperamos 2 minutitos antes de seguir que se pueda la gente desconectar y volver a entrar. No hay problema. Cuando Ahí ustedes veo no, que dicen en el chat, ahora ya se ve. Debe ser caso individual, esperamos un momentito. no hay ningún Sí, problema. de todos modos va a quedar en el instituto para ponerlo a disposición de... Bárbaro, ya que estamos, a los interesados en el Power lo pueden pedir vía mail a instituto@scba.gov.ar. Ahora se lo dejo en el chat. Bueno, veo en el chat que dicen que ahora se ve correctamente. Continuamos, si les parece. Perfecto, si estamos ahí en la 5, excelente. Sigamos desde ahí entonces. Bien. Bueno, retomamos, pedimos disculpas, a veces puede ocurrir. Tal como adelantáramos entonces, la idea era hacer un alto también, que nos parece en este recorrido que les estamos proponiendo, en los inicios de la criminología, porque entendemos que es un antecedente ineludible para comprender el paradigma de las víctimas, ¿sí? Para ello nos basaremos en un libro de David Garland que se llama Castigar y Asistir, una historia de las estrategias penales y sociales del siglo XX. Allí Garland sostiene que son 3 condiciones, ¿no?, las que contribuyen a hacer posible el surgimiento de la criminología. Ellas son el auge en la producción de datos estadísticos y censos, el desarrollo de la psiquiatría y el crecimiento de su reputación social, y por último la prisión como un centro neurálgico e institucional que de alguna forma nuclea estas preocupaciones técnicas y permite recabar datos a la nueva disciplina en ciernes, ¿no? Podríamos decir que la prisión actúa como una suerte de laboratorio. Pasamos, Fernando, a la siguiente filmina. Muchas gracias. A pesar de su eclecticismo inicial, ¿no?, como discurso, resulta sorprendente la unidad que caracteriza la bibliografía criminológica surgida a fines del siglo XIX, ¿no? Para situarnos, estamos alrededor de 1880. Esta unidad de principios y propósitos es posible ordenarla en 3 grandes pares conceptuales, dice Garland. El primero de ellos es la individualización y la diferenciación. El segundo de ellos es la patología y el correccionalismo. Y el tercero de ellos es el intervencionismo y el estatismo. Vamos a recorrerlos rápidamente. Pasamos, si se puede, a la siguiente filmina número 7. Muchas gracias. Recorramos entonces el primer par conceptual, individualización y diferenciación, si se quiere, más afín a nuestros intereses actuales, para señalar desde dónde y bajo qué proposiciones comunes surge la criminología, porque frente a ella se posicionará posteriormente la victimología. La idea es después señalar brevemente los aspectos más significativos de los 2 pares restantes. Ahora bien, la criminología puede entenderse como el campo de indagación y conocimiento que se deriva de la pregunta ¿qué es de hecho el delincuente? Señala Garland que este interrogante implica, por un lado, una individualización en los términos en que define al individuo como una unidad de análisis y un objeto adecuado, y por otro lado, implica una diferenciación. Y esta diferenciación conjetura una diferencia cualitativa y sustancial entre el delincuente y quien respeta la ley. En términos estrictos podríamos decir que esta individualización no tiene tanto de novedosa porque de alguna forma la podemos inscribir en el sistema del derecho y de la penalidad establecidos y podemos decir que constituye una posición compartida, si se quiere, en el marco de la jurisprudencia clásica. En cambio, la diferenciación contradice esta jurisprudencia y su particular sistema legal, en cuanto en la jurisprudencia clásica la única diferencia entre quien delinque y quien no es un suceso contingente, podríamos decir. Uno elige en cierta ocasión desplegar cierta conducta delictiva, mientras que el otro no, pero ambos son considerados sujetos racionales y libres. Pasamos a la siguiente filmina, muchas gracias. Y aquí debemos señalar un hecho relevante, ¿no? Ya que la criminología se funda en una reinterpretación de esta lógica imperante, la cual se puede esquematizar a su vez en 3 movimientos. Podemos decir que el primero de estos movimientos es que la criminología rechaza
¿no? La metafísica del libre albedrío y de la acción racional, y por lo tanto elegida, ¿no? A partir de este rechazo de la criminología de la metafísica del libre albedrío, la diferencia entre quien delinque y quien no va a asumir un significado inédito, podemos decir, y novedoso, porque ya no va a ser, como en la jurisprudencia clásica, un asunto contingente o meramente formal, sino que va a pasar a constituirse en una diferencia sustancial y necesaria. Luego, la criminología opera un desplazamiento desde una filosofía de la libertad hacia una psicología de la conducta humana y todas sus determinaciones. Y por último, la criminología funda una nueva unidad de análisis, unidad que va a ser susceptible de ser investigada e incluso modificada, el carácter del individuo. Cito Garofalo, 1914. Decía, sabemos que el sujeto no puede creerse a sí mismo y que el carácter ya ha sido formado por una serie de hechos anteriores. Fin de la cita. El desplazamiento operado por la criminología desde una filosofía de la libertad hacia una psicología de la conducta humana propició el desarrollo de un conocimiento positivo de esta nueva unidad de análisis que son los sujetos humanos, sobre el cual la criminología va a montar su pretensión de ser una forma superior de discurso sobre el delincuente. Es justamente mediante este proceso de diferenciación que estamos tratando de caracterizar que la criminología llega al carácter criminal distintivo, y de aquí es como podemos conjeturar que solo va a restar un deslizamiento final, ¿no?, hacia la introducción de un principio patológico. Al identificar un carácter criminal específico, el paso siguiente será el de avanzar en su clasificación, en función del tipo de conducta que promueva, entonces. La noción de patología se presta fácil para establecer un criterio y una norma de salud social, individual, y permite situar al criminal bajo ella. Ferri en 1917, cito, el delito es siempre el efecto de una anomalía o un trastorno patológico. Fin de la cita. De este modo, la conducta delictiva va a dejar de ser una transgresión de las normas y se va a convertir en una desviación de lo normal. La criminalidad se constituye como un elemento patológico, entonces, de carácter estrictamente individual. Pero si la criminalidad entendida de este modo es el origen de la conducta delictiva, uno podría preguntarse, ¿no?, ¿qué resultará necesario ahora que contamos con un nuevo objeto de estudio? Y la respuesta es la criminología, proponiéndose como esta nueva disciplina. Será un conocimiento sistemático, es decir, una criminología. Una vez conocido, investigado, convertido en el objeto de una práctica, materia de investigación, observación y finalmente transformación. Ahí dicen en el chat que no se ve la presentación, no sé si esto lo podemos solucionar o es un tema de alguno de los asistentes. Consideremos seriamente cuáles son las pruebas de la existencia de esta entidad establecida, ¿no? El fenómeno crucial de la criminalidad, es decir, este carácter criminal, basta observar para notar que son por completo externas e inferenciales estas pruebas. De hecho, son especulativamente inferidas de una variedad de conductas que se ven solo unificadas por una común transgresión de algo que denominamos ley penal. Por supuesto, y como resulta evidente, esta especulación no se ve confirmada mediante la observación directa, ¿no? Una observación directa que uno esperaría de una pretendida ciencia positivista tan en boga en esa época, sino por una amalgama de diferencias y estigmas que los investigadores en aquel momento aseguran haber descubierto en los cuerpos, en el cerebro o en el entorno de los delincuentes. De este modo, podríamos concluir que la criminalidad no es en menos un constructo metafísico que el libre albedrío y la razón clásicas, a los que pretende desplazar. Al afirmar haber descubierto la criminología reclamó un campo social, reclama para sí un campo científico, que en el siglo siguiente se va a reelaborar y se va a expandir en direcciones diversas. Este, si se quiere, descubrimiento de la criminalidad, mediante la nueva unidad de análisis, es decir, el carácter criminal, por lo tanto, es el descubrimiento de la propia criminología. ¿Cuál será en lo sucesivo su misión? Bueno, en su fase teórica, investigar la criminalidad, y en su fase práctica, eliminarla del individuo y de la sociedad. Veamos concisamente el segundo par conceptual del que algo adelantamos, patología y correccionalismo. Tal como venimos desarrollando, y como pueden ver, la criminología no constituye un emprendimiento académico inocente, ¿no? Desde sus inicios
El discurso criminológico se perfila como un discurso aplicado, un discurso disciplinario, si se quiere, cuya meta era establecerse y formar parte de las instituciones regulatorias del delito en general. Uno podría preguntarse, con razón, si es un problema científico el de la criminalidad. Sí, claro que lo es, pero es también un problema social. Constituye un objeto de investigación desinteresada en muchos aspectos, sí, claro que sí, pero es a la vez también objeto de prácticas y formas de regulación penales muy concretas. Las posiciones teóricas, las posiciones discursivas tratadas con anterioridad, estaban vinculadas a un conjunto compartido de demandas y recomendaciones prácticas. Una vez identificada la criminalidad entonces como el origen real del comportamiento delictivo, el programa práctico de los criminólogos se abocó con exclusividad a ese objeto y a su eliminación. Podríamos destacar tres grandes modos de lograr este objetivo, ¿no? En primer lugar, la criminalidad podría corregirse, es decir, el delincuente podría transformarse de cara a su revinculación o readaptación social, términos que han hecho historia en la criminología. Se podría curar su carácter y de este modo su criminalidad, ¿sí? La corrección. En un segundo lugar, podríamos decir que esa corrección, cuando se vuelve imposible o resulta inviable, entonces la criminalidad podría extinguirse mediante la ejecución, la deportación o la segregación permanente de este criminal del cuerpo social. Y por último, en el futuro, sería posible prevenir la criminalidad. Si sus causas pudieran eliminarse o alterarse, sería posible inmunizar a estas futuras generaciones. Pasamos, si se puede, a la siguiente filmina. Muchísimas gracias. Por último, recorramos el tercer par conceptual que tiene que ver con el intervencionismo y el estatismo. Tal como venimos describiendo en su periodo inicial, la criminología se caracterizó por su eclecticismo, ¿no? Estaba como muy dispuesta a abarcar una gran cantidad de factores en sus explicaciones. Podemos citar a modo de ejemplo el texto clásico, ¿no?, de la criminología de Rico Ferri, Sociología Criminal, es un texto del año 1884. Este texto contaba en su primera edición con 160 páginas, pero para su quinta edición había alcanzado las 1000. Y esto como resultado de la acumulación de variables en busca más de exhaustividad que de coherencia. Es justamente en esta etapa que los intereses prácticos, ¿no?, en materia política social son los que dictan el objeto y la dirección de la indagación científica. Será este interés por proporcionar nuevos principios y nuevos procedimientos de regulación penal donde subyace la figura constante del Estado como el sujeto destinado a esta empresa, ¿no? Las propias argumentaciones de la criminología propusieron de manera explícita un mayor intervencionismo del Estado, así como una nueva concepción del individuo. Retomemos la marcha, ¿no?, luego de esta estación criminológica que para nosotros resulta ineludible, y empecemos a dejar atrás esta estación para adentrarnos en la tercera etapa en la historia de las víctimas, que es, si se quiere, una etapa más actual, que tiene que ver con su redescubrimiento. A principios del siglo XIX, ¿no?, la investigación de la figura del delincuente pretende abrirse un espacio en el ámbito científico y autores clásicos como Lombroso, Garofalo, Ferri van centrando todos sus esfuerzos de investigación en quien delinque. Y de este modo también es que la víctima se ve relegada a un papel secundario. La situación de las víctimas empieza a cambiar por influencia principalmente del desarrollo de una nueva disciplina penal, es decir, la victimología, donde se busca presentar una nueva percepción de la víctima. Específicamente, hacia fines de los años 40, como les anticipaba, autores como Hans von Hentin, Benjamin Mendelssohn, Henry Hellenberg y Marvin Wolfgang, entre otros, retoman la figura de las víctimas y se va recobrando el interés por las mismas. Empieza, podríamos decir, a considerarse la posibilidad de que la víctima deje de ostentar este rol pasivo en el delito, e incluso, fíjense cómo, empieza a pensarse en qué medida contribuye, ¿no?, a su propia victimización. Cuando se le empieza a dar un lugar, es para culpabilizarla, pero bueno, se le empieza a dar un lugar. Por otro lado, la situación delictiva empieza a convertirse en el foco de atención. De a poco, y muy de a poco, va quedando atrás ese periodo de neutralización que venimos haciendo referencia. A medida que entre las décadas, si se quiere, de los años 40 a los 70, empieza a consolidarse la victimología. Como les nombraba, Mendelssohn es un abogado de origen rumano, luego se nacionalizó israelí. A él se le atribuye la acuñación del término victimología. Mendelssohn fue el primer realizador del primer estudio sistemático, ¿no?, sobre las víctimas. Von Hentin también es un criminólogo alemán exiliado en los Estados Unidos, quien publica en el año 48, 1948,
la obra El criminal y su víctima. Ambos son considerados como los fundadores del estudio de la victimología en el derecho penal. Mendelssohn presta también una especial atención a lo que él denomina la pareja criminal, ¿no? Y la caracteriza por la desarmonía entre sus miembros. Mendelssohn propone, que eso lo pueden reponer, una amplia tipología victimal y la fundamenta en una correlación inversa entre la culpabilidad del agresor y el ofendido. Es decir, él establece como una suerte de gradiente donde la mayor culpabilidad de uno, el agresor, menor será la del otro, la víctima. Otros autores como Hellenberg y Wolfgang son también autores destacados. El primero de ellos, en el año 1954, propone el término victimogénesis para hacer referencia a aquellos factores que pueden predisponer a ciertos individuos a convertirse en víctimas. Wolfgang, por su parte, y en esta misma línea, diría, pretendió también constatar en una de sus investigaciones cómo cierto porcentaje de los homicidios cometidos pueden haber sido precipitados por la conducta de la víctima. Durante los años 60, también es importante señalar esto, el estudio de las víctimas se va configurando como un campo de investigación en ciernes. Esto coincide con los movimientos feministas que comienzan a reclamar una mayor atención, ¿no?, a la violencia dirigida específicamente contra las mujeres. En líneas generales, las exigencias del movimiento se centraron en una crítica primero hacia la atención recibida por la mujer víctima, ¿no?, primero en su contacto con la policía y luego con la justicia. Otras de las reivindicaciones tenían que ver con la escasa predisposición de dichas instituciones a aceptar la problemática de lo que en ese momento se entendía como violencia doméstica, como un tema de su incumbencia, y en la carencia, ¿no?, de publicaciones, de investigaciones, de estudios centrados en un análisis de delitos tales como la violación o la victimización sexual de la mujer. Pasamos, Fernando, si se puede, a la próxima filmina. Muchas gracias. Avancemos un poco más y recorramos la evolución del concepto de víctima. Etimológicamente, el término víctima proviene del latín, designa a la persona o el animal sacrificado o que se destina al sacrificio, y se lo pone al término victimario, que originariamente aludía al sirviente de los antiguos sacerdotes que encendía el fuego, ¿no? El victimario era aquel que ataba a las víctimas, aquel que las sujetaba en el acto del sacrificio. Dentro del marco de las Naciones Unidas, la victimología consiguió uno de sus mayores logros durante la celebración en la ciudad de Milán en el año 1985, era el 7º Congreso de las Naciones Unidas, y allí por primera vez se incluyó en el orden del día la problemática de las víctimas. Y se aprobó por unanimidad la resolución 40/34, la cual contiene una declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y el abuso de poder. Es interesante porque esta declaración ofrece una definición amplia, ¿no?, entendiendo por víctimas aquellas personas que individualmente o de forma colectiva han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, incluye la noción de sufrimiento emocional, de pérdida financiera o de menoscabo sustancial en sus derechos fundamentales. Y esto como consecuencia tanto de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de un Estado miembro. Esta resolución propone además una serie de medidas, ¿no?, para ser adoptadas en el plano internacional, en el plano regional, tendientes a mejorar el acceso a la justicia, el trato dispensado a las personas víctimas de delitos, comprendiendo entre otros sus derechos a obtener reparación del daño sufrido o la indemnización con cargo en fondos públicos, a recibir asistencia material, médica, psicológica y social. En el ámbito hispanoparlante, Elías Neumann, 1932-2011, fue un estudioso argentino del sistema penal. Elías Neumann fue el fundador en la Facultad de Derecho de la UBA de la primera cátedra de victimología de América Latina. Se refería a la victimología en estos términos. Decía que es una materia revolucionaria, que es como una suerte de criminología al revés, ¿no?, que analiza desde el lado de la víctima. Y él procuraba que sea una disciplina autónoma, la victimología, y dedicada a todas las víctimas. Su esperanza era que la experiencia lo sobreviviera. Neumann postulaba que la víctima es el ser humano que padece daños en los bienes jurídicamente protegidos, ¿sí?, y daños por la acción de otros e incluso por accidentes debido a factores humanos, mecánicos o naturales. Por su parte, Miguel Ángel Soria, en 1993, establece que son las víctimas las personas que individual o colectivamente, retomando un poco la resolución de Naciones Unidas, que hayan sido sujetos pasivos de un acto delictivo, fruto del cual hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento psíquico, pérdida financiera o menoscabo sustancial en sus derechos.
Y lo interesante Sonia, es que dice que todo ello al margen de la identificación, de la aprehensión, del enjuiciamiento o de la condena del perpetrador, e independientemente de la relación familiar o interpersonal entre el agresor y la víctima. Asimismo, entre la expresión... Sí. Disculpa, Pablo, que te corte, pero tengamos en cuenta, prestemos atención a esta definición de Naciones Unidas porque es, digamos, la raíz de la definición de víctima en las leyes actuales, la nacional y la provincial. Perfecto. Cuando vayamos a explicitarlas, nos vamos a acordar. Gracias, exacto. Será retomado por la doctora Furio en el encuentro próximo. Asimismo, dentro de la expresión víctima, como les venía diciendo, se incluye a los familiares o a personas a su cargo o con relación inmediata, o a aquellas personas que hayan sufrido daños al intervenir en ayuda de las personas en peligro o que hayan colaborado a prevenir la victimización, ¿no? Para Soria, todas estas personas forman este colectivo de víctimas. De alguna manera, en las definiciones del concepto de víctima observamos una doble tendencia, ¿no? Por una parte, un concepto amplio en el cual se incluyen las víctimas de cualquier acción humana o natural, puede ser un desastre natural, una guerra, un accidente, delitos. Y por otro lado, uno más restringido, ¿no? Ya al concepto de delito y por lo tanto ya vinculado a una legislación penal vigente. Este segundo caso presenta algunos problemas de definición porque en cuanto al concepto de delito también está establecido en función de un código procesal penal que es modificable, ¿no? Y hasta con diferencia importante incluso entre el mismo país. Quería compartir con ustedes una caracterización de un autor que se llama Burt, con U, Burt, que en el año 1983 propone un concepto de víctima como un proceso, ¿no? No como un producto, sino como un proceso dividido en 4 etapas, ¿no? Y entiende Burt que cada una de las cuales define un modo de ser víctima. Él dice que las personas, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, van a tener puntos de vista diferentes sobre su estado, de tal modo que sus diferentes concepciones van a guiar su conducta y van a condicionar el hecho de que pase de una etapa o no, de que pase de una etapa o no a la siguiente. Dice que la primera etapa es una etapa de experimentación de daños, ¿no? De ofensas o de sufrimiento causado por otras personas o instituciones. Establece allí que para verse inmerso en este proceso es necesario un primer elemento, esto es, sufrir un daño producido por un agente externo, un agente que lesione bienes o derechos fundamentales, en este caso protegidos por la ley, que no necesariamente tendrán que estar tipificados en el Código Penal, ¿no? No tiene cabida, por tanto, cualquier pérdida o dolor en general que no reúna estas mínimas condiciones. Luego, en una segunda etapa, definirse o no a sí mismo como una persona víctima. Interesante, porque dice que en esta fase la persona que ha experimentado un daño puede no definirse necesariamente como victimizante, ¿no? O como víctima de ese daño. Establece que el definirse como víctima es un proceso de tránsito en el cual la sensación de justicia es fundamental. Es preciso señalar, dice, que existe la posibilidad de experimentar efectivamente un daño, ¿no? Causado por otra persona y no necesariamente definirse a uno mismo como víctima. En una tercera etapa, establece que los individuos se perciben hacia a sí mismos como víctimas, con lo cual van a pretender conseguir que alguien más reconozca ese daño y valide su reclamación, ¿no? En esta fase las personas, por supuesto, han etiquetado su experiencia como victimizante y deciden hacer algo al respecto, como por ejemplo reclamar este rol de víctimas, manifestarlo a sus personas más cercanas, notificarlo a las agencias gubernamentales, exigir una reparación o una compensación. Existen factores que influyen en que las personas quieran hacer pública o no su victimización, ¿no? Por supuesto, la frecuente desconfianza en los poderes del Estado, influye también el miedo a posibles represalias, cómo no nombrar las incomodidades derivadas del paso por las instancias del sistema jurídico penal, ¿no? Que no es fácil para las víctimas. Y en una cuarta etapa de esta transición, establece que las personas reciben el reconocimiento a su demanda de rol de víctimas, una vez que han compartido, ¿no? esta caracterización y que han hecho pública su victimización, serán, por supuesto, las agencias de control, pueden ser formales, muy formales, quienes reconocerán, ¿no? este proceso de victimización y, por lo tanto, de alguna forma conceden a la persona el estatus de víctima oficial, ¿no? Y con ello el derecho a recibir asistencia y compensación, ¿no? En su caso. En esta etapa la víctima emprende el paso por el sistema jurídico penal, los programas de compensación, acompañamiento para personas víctimas de delito y la búsqueda de tratamientos y de servicios adecuados para su recuperación.
Ahora bien, nos encontramos en condiciones de ensayar una primera concepción de la victimología, en la que aunemos los conceptos vistos en cada una de las estaciones recorridas. Podemos entonces considerar la victimología, ¿no?, a grandes rasgos, como la disciplina que estudia a la víctima desde el punto de vista de su sufrimiento en 3 etapas de victimización. La primera, por supuesto, como víctima directa del delito. La segunda, como objeto de prueba, ¿no?, por parte de los operadores judiciales del Estado en el proceso de investigación. Y la tercera, la víctima como sujeto de un sufrimiento silencioso, expresado en su angustia, en su estrés, en sus procesos de duelo, en sus crisis, en su marginación social, al revivir o recordar los sucesos en los cuales se produjo el hecho vivido, ¿no? Diríamos, para concluir esta primera etapa en la historia del olvido de las víctimas, que la victimología, apartándose de la criminología, busca redescubrir a las víctimas en sus derechos, ¿no?, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Hasta aquí un poco la primera parte de nuestro recorrido, que tenía que ver con poder dar cuenta de cómo el proceso y la posición de las víctimas ha sido objeto de una neutralización y cómo hoy en día, a través de nuestra legislación vigente, ¿no?, se le va dando un nuevo estatus y la perspectiva de las víctimas va cobrando más fuerza. No sé si quieren, como una cuestión organizativa, plantear algo, hacer alguna pregunta aquí, como para en un ratito ya retomar con la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con compartir un poco la experiencia que tenemos desde el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad en lo que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial jurídico a personas víctimas de delitos. ¿Si les parece bien? Básicamente lo que decía Pablo al inicio de la exposición, ¿no? Para saber por qué estamos donde estamos y el origen de la situación normativa actual, considerábamos que era muy importante saber la evolución y de dónde venimos, por el desafío que implica la implementación de estas normativas en el doble sentido, o sea, el desafío con relación a los que desde los distintos poderes del Estado nos vemos en situación de trabajar con víctimas, y también el doble desafío que implica el poder transmitir a estas víctimas el fin de la pena, que no sea desde el punto de vista punitivista y que no guarde relación con la evolución del derecho penal. Por eso es importante saber de esta primera etapa, y ahora Pablo pasaría, no sé si tienen algún aporte o alguna pregunta, si no pasaría Perfecto. a la segunda etapa. Sí, la idea es compartir un poco con ustedes, no tenemos recetas ni venimos a compartir ningún secreto. Sí podemos compartir nuestra experiencia. El Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad este año cumple 18 años, o sea que tenemos allí una experiencia acumulada. Yo no estuve los 18, la doctora tampoco, pero ella tuvo más que yo, pero bueno, hace un tiempo que el programa ya viene desarrollando esta tarea, y bueno, la idea es poder compartir con ustedes nuestra experiencia y ver si algo de eso puede colaborar para su tarea cotidiana y contarles un poco cuál es el enfoque con el que trabajamos en el programa. Un poco sería compartir con ustedes justamente este enfoque integral de acompañamiento psicosociojurídico a personas víctimas de delito. Como les decíamos, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estoy yo a cargo del equipo psicosocial y cuya coordinación, como dijimos, general, se encuentra bajo la responsabilidad de la doctora Furio. Un poco el enfoque integral de acompañamiento psicosociojurídico, en que se marcan las acciones que implementamos en forma cotidiana como política pública de acceso a la justicia. Un poco nos planteamos coordinar, ¿no?, los requerimientos de las personas víctimas de delitos, en los que se encuentra específicamente en nuestro caso y por una competencia específica afectado el valor vida, ¿sí? Y este acompañamiento lo hacemos a lo largo de todo el proceso penal. Por ello sostenemos que constituye un acompañamiento longitudinal. Pasamos, si se puede, a la filmina siguiente. Muchas gracias. Consideramos entonces que este acompañamiento es longitudinal. Es, al decir de un lenguaje muy específico, pero por ustedes conocidos, de tracto sucesivo, ¿no? Es un término que le hurté a la doctora Furio, porque una vez explicándole a colegas de ella, yo no soy abogado, yo soy psicólogo, les contaba un poco esto de cómo pensábamos nosotros el acompañamiento, y usó este término, ¿no?, de tracto sucesivo, y a mí me quedó grabado porque explica muy bien.
qué es lo que intentamos hacer desde esta política pública. Pasamos, si se puede, Fernando, a la próxima filmina. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Bueno, es aquel por el cual un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo, o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente, de forma más o menos permanente en el tiempo. Allí sigue, ¿no?, la definición con la contraprestación recíproca, que no viene al caso. De hecho, lo único que le faltaría a la víctima es prestar una contraprestación. Pero, ¿por qué traigo la definición y más allá de la humorada? Porque de alguna forma entendemos que describe a la perfección el tipo de acompañamiento brindado del programa, ¿no? Podríamos decir que lo nuestro no es una foto, sino un largometraje, ¿no? Este acompañamiento longitudinal a lo largo de todo el proceso penal y a partir de la sanción de la Ley Nacional de Víctimas, ¿no?, también en la ejecución de la pena, así que es un largo acompañamiento. Pasamos, si se puede, a la siguiente filmina. Esta definición un poco la traigo para ejemplificar concretamente aquello que deseamos resaltar y poner en evidencia, que es este enfoque de acompañamiento psicosociojurídico a personas víctimas de delitos, ¿no? Discúlpame, Pablo, Sí, pero no, por lo menos a mí no están pasando las filminas, no sé el si resto, Fernando quedó en la 10. a ver ahí, estamos, a ver ahí, ¿van pasando? ¿No? No sé si podés tomar el control, Fernando no lo... A ver. ¿Ahí se ve, Ahí no? sí pasó, ahí se ve el acompañamiento longitudinal, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí está. Bueno, estaba la definición. Perfecto. Ujú. No sé el resto, si lo ve, tal vez yo no lo Sí. veo. Bueno, les decía esto, que un poco la idea de la definición es poder clarificar este acompañamiento psicosociojurídico a personas víctimas de delito. Esto exige que el mismo sea interdisciplinario, integral, y cuando decimos integral no se trata de una integralidad declarativa, ¿no? Pensamos en una integralidad operativa. Esta integralidad tiene que facilitar cosas concretas y cotidianas para las personas víctimas de delito, ¿sí?, que están llevando adelante un proceso de búsqueda de justicia, ¿no? Tiene que, primero, este acompañamiento facilitar el acceso a la información, tiene que promover el empoderamiento de las personas víctimas en el proceso penal, tiene que promover un trabajo intersectorial, esto no lo podemos hacer solos ni solas, tendría que tender a la generación de estándares mínimos de buenas prácticas de atención, y en el horizonte la uniformidad, ¿no? Conseguir la uniformidad de protocolos para la ejecución de políticas públicas tendientes a evitar la revictimización. Ahora bien, aunque no lo puedan creer, desde hace un tiempo comparto tarea con abogados, con abogadas, y la verdad que he aprendido a encariñarme con ellos y con ella. Por eso voy a compartir con ustedes una confidencia, ¿no? Yo también pertenezco a una corporación, ¿no?, la de los psicólogos, y puedo ser duramente criticado, pero entiendo que soy el único, así que me lo voy a permitir. Les voy a mostrar una cita, a ver qué les parece. Bueno, a decir verdad, hay tan solo aquí una vislumbre iluminante de la entrada del individuo en un orden cuya masa lo sostiene y lo acoge, y sobreimprime en la diacronía, como en la sincronía, la determinación del significante a la del significado. Jacques Lacan, es una cita de Escritos 1, ese es el Seminario de la Carta Robada, es un texto de 1956. Básicamente con esta cita pretendo explicitar que justamente Lacan, ¿no?, pretende explicitar que es justamente la cadena significante y no la significación la directriz para la interpretación de los efectos determinantes de la subjetividad. No está tan claro, ¿no? Tampoco, bueno, reformulo. Podríamos decir que estamos atravesados y constituidos como sujetos humanos por el lenguaje y que así como el lenguaje nos sostiene, nos falla. Tampoco, ¿no? Bueno, no importa. Lacan analiza en detalle allí un cuento de Edgar Allan Poe, La Carta Robada. Es un cuento de 1844, que les recomiendo que si no lo han leído, en el cual sus distintos personajes ocupan posiciones diversas dependiendo de su referencia al significante central de la obra, es decir, justamente la carta robada que da título al cuento. Dado que no quisiera adelantarle la trama para quien no lo conozcan, dejaré allí. Por supuesto que la doctora Furio nunca le dijo a una víctima: usted quédese tranquila, que el acompañamiento que le brindaremos es de tracto sucesivo, ni yo a ninguna persona en acompañamiento: no se preocupe,
A todos nos ocurre que nuestros significantes, tanto en la sincronía como en la dicronía, determinan nuestros significados, ¿sí? En definitiva, y las dos citas traídas a colación, lo que pretenden es dar muestra de que todas las disciplinas poseen una jerga. Y entendemos que no está mal que así sea. El problema no es utilizar un lenguaje técnico, ¿sí? Siempre y cuando se utilice entre la comunidad que lo comparte. De hecho, este uso restringido es útil y por supuesto que facilita la comunicación. Pero fuera de esa especialidad compartida, empieza a volverse un problema y un impedimento muy concreto y establece barreras muy difíciles de vencer. El problema es el supuesto generalizado de que cualquiera comparte nuestra jerga especializada, o en sentido contrario, y supongo que les habrá ocurrido, que muchos y muchas que supuestamente deberían compartirla tampoco la comprenden, tanto como aparentan hacer al usarla, ¿no? Entiendo que debemos reconocer que muchas veces desde nuestras jergas hablamos mucho para no decir nada. Un poco, cuando uno trabaja en acompañamiento a personas víctimas de delitos, tiene la exigencia de salir del laberinto de los propios saberes, formación, de la propia experiencia, y esto requiere como un requisito indispensable hallar en uno mismo la disposición a cruzar los límites de la propia disciplina. Y si se quiere, no solo a cruzarlos, ¿no? De alguna forma acampar en la intemperie, salirse de la zona de confort, ¿no? Al margen de esta seguridad que nos proveen nuestros propios saberes, y exponerse a términos, a conocimientos, a lenguajes, a perspectivas, a modos de trabajo y hasta jergas que no son las propias. Un poco del programa llevamos a cabo un acompañamiento personal, individualizado, y lo hacemos en articulación con todos los efectores específicos, ¿sí? Y esto tiene que ser en coordinación constante con los servicios de justicia, de atención de salud, desarrollo social, por supuesto. Esa articulación es vital. En este punto resulta prioritario que todo el equipo de acompañamiento de alguna forma identifique y ponga relevancia aquello que las propias personas priorizan como centrales en su vida, ¿no? Las modalidades de acompañamiento en este sentido priorizamos que se adecúen a las personas y no a la inversa. Es decir, partimos desde su situación particular y propiciando y sosteniendo espacios de contención y cuidado, pero en los que estas personas víctimas de delito puedan elaborar sus decisiones y convertirse no en objetos pasivos de nuestra intervención, sino en protagonistas, ¿no?, de los procesos de búsqueda de justicia que los involucran. Pasamos a las filminas siguientes. El enfoque de acompañamiento psicosociojurídico promueve la inclusión social, educativa, sanitaria, recreativa, simbólica, económica y cultural de las personas víctimas de delitos. Y esto lo hacemos a través de la generación de vínculos transformadores y productores de subjetividad. Tendemos a contribuir a afianzar y consolidar el ejercicio pleno de su autonomía, ¿sí? Y acompañar esta exigencia del acceso a los derechos de verdad, de justicia, de no repetición y efectos reparatorios. Efectos reparatorios. Es importante ese término. Nos referimos no tanto a las acciones de reparación, que por supuesto las hay, sino más bien a los efectos reparatorios de ciertas acciones. Dado el grado de vulneración de derechos esenciales, ¿no?, en ciertos delitos contra la vida, contra la integridad física, resulta inevitable, y lo hacemos a diario en el programa, cuestionarse acerca de qué modo, ¿no?, sería posible restablecer la situación personal, ¿no?, al mismo estado en que se encontraba antes del acontecimiento vivido. En el caso del valor vida, esto es imposible. La noción misma de reparación, ¿no?, para las personas víctimas de graves delitos implica reconocer que existe un daño irreparable, pero que no por ello deben renunciar a la exigencia de justicia. Las medidas reparatorias pueden organizarse, esto fácilmente se puede reponer, así que las nombro rápidamente. Pueden organizarse en 5 grandes dimensiones: medidas de restitución, de compensación, de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición. Resulta innegable que existe un componente sanador en el acto de justicia, ¿sí?, pero siempre que el mismo sea integral, aunque ese acto no pueda revertir ni deshacer lo ocurrido, ¿no? El reconocimiento ya de los hechos y el castigo de los responsables permite para las personas víctimas de delitos la apertura de un horizonte de transformación. Cada persona tiene una trayectoria de vida que es previa al hecho, ¿no?, que la convierte en víctima, con lo cual desde el acompañamiento psicosociojurídico nos enfrentamos a una cantidad y variedad de reacciones posibles frente al hecho infringido, como tantas personas lo padecen. El proceso de acompañamiento a personas víctimas de delitos, este enfoque contempla, como les vengo diciendo, una atención integral e interinstitucional,
un abordaje interdisciplinario. Nosotros en el programa contamos con abogados, con abogadas, con psicólogas, con trabajadores sociales, y sería deseable, y ojalá algún día ocurra, contar con profesionales psiquiatras, sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, que cada uno de su mirada pueda contribuir, ¿no?, a darle continuidad a este proyecto de vida. Es de vital importancia comprender que las personas víctimas de delitos expresan reacciones normales frente a acontecimientos anormales, ¿no?, cuyas consecuencias son el resultado no de una patología, sino de la ruptura violenta de sus procesos vitales, y por hechos que resultarían inmanejables para cualquier persona, incluidos nosotros mismos. En este aspecto, el objetivo fundamental del acompañamiento psicosociojurídico que brindamos consiste en tratar de contribuir a que el proceso atravesado, ¿no?, aporte también efectos reparatorios. Primero, evitando la revictimización y las consecuencias de la impunidad, ¿no? Consecuencias que repercuten en el ámbito subjetivo, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario. La impunidad la entendemos como la institucionalización de la injusticia, ¿no?, y la privatización del daño. Cuando persiste la ausencia de sanción de los crímenes cometidos, esto tiene consecuencias a gran escala. Primero, porque mina la confianza en las instituciones, ¿no?, en términos, si se quiere, más políticos, más sociales, pero también impide, en términos más subjetivos y personales, resoluciones saludables, ¿sí?, de los efectos traumáticos, al impactar en todo el entramado simbólico que funda lo social, ¿no? Lesiona la dignidad de los seres humanos, ¿sí?, la impunidad. En este punto, perdón Pablo que te vuelvo a cortar, Sí. pero digo, otra vez resulta de suma importancia esta traducción terminológica que muchas veces hacemos desde el programa, y los distintos operadores de todos los poderes del Estado también lo hacen, porque para muchas víctimas identifican la impunidad como la falta de la sanción que esperaban. Y el trabajo de los operadores que trabajamos con víctimas es justamente el poder transmitir que la impunidad no es que cualquier no sanción o la sanción que no sea ajustada a lo que se esperaba es impunidad. Impunidad es cuando no hay una investigación, cuando no hay acceso a justicia, cuando no hay proceso ajustado de derecho. Entonces, ese trabajo es el que, digamos, el que desde, creemos nosotros, que desde los operadores que trabajamos con víctimas de delitos, es donde nos tenemos que detener y seguir explicando y reiterar las veces que sea necesario, porque no nos olvidemos que está también todo el bombardeo mediático, ¿no?, en contra de las instituciones y etc. Entonces, por eso es tan importante el poder transmitir y explicar del mejor modo posible para que la víctima pueda acceder a esta información. Perdón, Pablo. Tal cual. No, tal cual, perfecto. Sigo un poquito. El enfoque psicosociojurídico, entonces, de acompañamiento integral que propugnamos, se propone, primero, contribuir a facilitar la accesibilidad a la justicia, brindar siempre un tratamiento respetuoso basado en una escucha atenta, ¿no? Nos permitimos flexibilidad tanto en el encuadre como en la adecuación de lugares o el tiempo, ¿no?, que se le dedica a cada escucha. Tenemos una articulación constante entre las estrategias jurídicas y las estrategias de acompañamiento, de orientación y de contención. Y la coordinación en todo el proceso de acompañamiento, siempre de la comunicación entre dispositivos y efectores intervinientes. Es indispensable coordinar todos los mecanismos y recursos que permitan fortalecer a las víctimas, ¿no?, en cuanto a sujetos activos de los procesos jurídicos que atraviesan. Para ello, tratamos de identificar y poner siempre en valor los recursos de las personas como sujetos activos, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Tratamos de propiciar que en todas las etapas del acompañamiento haya un diálogo permanente entre las personas víctimas y los referentes, ¿no?, de las instancias intervinientes, referentes de los cuales debe recibir la información del proceso a la que tienen derecho, y esta información debe recibirla bajo todas las modalidades que sean necesarias, la cantidad de veces que sean necesarias, ¿no? Por eso propugnamos la comunicación constante y entendemos que contribuye a garantizar que se escuchen sus pretensiones, sus opiniones, sus intereses, sus preocupaciones y sus necesidades. Pasamos a la siguiente. Las consecuencias afectivas, cognitivas, somáticas, sociales, económicas del trauma se consideran efectos
que no conforman, ¿no? Esto que les decía antes, ni deben interpretarse como patológicas. Son siempre reacciones y respuestas normales frente a una situación anormal, ¿no? La normalidad, en todo caso, deberíamos atribuirla a los hechos vividos, no a las personas. El acompañamiento a personas víctimas de delito consiste para nosotros en el arte de poner siempre en primer plano aquello que resulta fundamental y prioritario para esa persona, ¿no? Y esta prioridad y esta relevancia puede no coincidir con la de otras víctimas y puede no coincidir con la de los profesionales que acompañan, ¿no? De los equipos intervinientes. Es importante resaltar que la condición de víctimas no anula el ser sujeto de la propia vida, ¿no? La capacidad, y lo vemos nosotros, humana de elaborar creativamente eventos traumáticos es ilimitada. Y esto no debe menospreciarse, ¿no? Cuando justamente de lo que se trata es de un empoderamiento, ¿no? De las personas víctimas de delitos. En el acompañamiento que llevamos a cabo del programa valoramos, ¿no? Los efectos reparatorios de la construcción de un relato propio, ¿no? Entendemos que poder contar, ¿no? Y armar un relato, ¿sí? Acerca de lo ocurrido permite resignificar el dolor, ¿no? La posibilidad de elaborar un discurso acerca de lo acontecido, hablar, ejercer una memoria compartida con otros y otras, legitimar el propio testimonio socialmente, ¿no? Son todos hechos que contribuyen a establecer un marco, ¿no? De coherencia mínima. Es un marco de coherencia que todos requerimos para la continuidad de nuestra historia de vida. La búsqueda y la lucha por la verdad y la justicia forman parte del proceso de recuperación y de construcción de ese proyecto de vida. Intentamos que mediante el acompañamiento, esto irreparable de la pérdida, al menos pueda resignificarse y permitir inscribir la experiencia en un nuevo campo de sentido, y eso contribuye a que esa persona pueda seguir adelante. Los equipos de acompañamiento. La idea sería aquí destacar algunas características deseables, ¿no? Que los equipos de acompañamiento y entiendo que pueda hacerse extensivo a efectores y operadores diversos en contacto con víctimas. Algunas características que deberían, ¿sí? Poner en acto en todo proceso de acompañamiento. Primero, antes que nada, establecer primero una relación de confianza, ¿no? Una relación de confianza que entendemos que es triple. Primero, una confianza personal, una confianza que se basa en el respeto, ¿no? Y en una escucha activa por parte de quien acompaña. Luego una confianza técnica. Esta confianza se basa siempre en la capacidad profesional, ¿no? De quien acompaña de realizar su trabajo en forma idónea. Y una confianza social, si se quiere, basada en la comprensión de la dimensión política de los hechos. Luego sostener a las personas sin que las propias opiniones conduzcan primero a etiquetarlas, a prejuzgarlas o peor aún a diagnosticarlas, ¿no? Y ello se basa en una capacidad de acompañar y de contener el sufrimiento ajeno, a fin de que la persona pueda comprender, ¿no? Elaborar y de alguna forma integrar lo vivido en algún marco de sentido que le permita continuar con su proyecto de vida. Para esto resulta fundamental y necesario reconocer y aceptar las propias limitaciones, primero como profesionales o como efectores o como operadores, y después las limitaciones del acompañamiento, ¿no? Las acciones que uno puede hacer son siempre circunscriptas y lo que puede llegarse efectivamente a cabo siempre es limitado, ¿no? Y nunca propiciar expectativas que no podremos cumplir. Eso es fundamental. Básicamente todos los esfuerzos deben estar encaminados, entendemos, a consolidar a partir de esta posición inicial de víctimas, personas que sean protagonistas de un proceso que exige el reconocimiento del delito sufrido, ¿no? Con las consecuentes reparaciones integrales a las que estas personas tienen derechos. La tarea de acompañamiento a víctimas requiere una preparación y una formación específica que resulta, por supuesto, necesaria e indispensable, pero que tampoco es suficiente, ¿no? Exige una disposición anímica muy particular y la puesta en acto de un compromiso que excede las herramientas teórico-prácticas requeridas para llevar a cabo esta tarea profesionalmente. Trabajar con víctimas puede resultar muy demandante, puede resultar muy estresante. De allí, no sé si han escuchado la expresión que el trauma se contagia. Bueno, muchos acompañantes sienten impotencia, sienten la rabia, ¿no? La frustración, y estas cuestiones siempre deben reconocerse y trabajarse. Las acciones de acompañamiento a personas víctimas de delito involucran escuchar y contener diariamente experiencias dolorosas, ¿sí? Lidiar con la impunidad, con trabas burocráticas, con falta de recursos, con la jerarquización de la tarea, entre otros obstáculos. Sin embargo, la actitud profesional y de acompañamiento debe ser siempre la de una disponibilidad para la escucha, una actitud que entendemos no debe ser ni distante ni fría,
Tampoco requiere de una identificación excesiva, ¿no? Eso tampoco sirve, y tampoco una sobreprotección invalidante, ¿no? Ni siquiera una actitud defensiva, ni demasiado contemplativa, ¿no? Hay que encontrar ahí el punto de equilibrio, y lo que necesita una persona acompañada quizá para otra no resulte operativo. Un poco en conclusión, y desde el acompañamiento psicosociojurídico que propugnamos del programa, pretendemos contribuir a sortear obstáculos fácticos y simbólicos, ¿no? De lenguaje, de clase también, de género, obstáculos legales y de oportunidad, incluyendo el transcurso del tiempo. Entendemos que lo procesal no deja de ser un medio, ¿no? Que debería poder acompañar la decisión de las víctimas una vez que inician un camino de búsqueda de justicia, enmarcarse en su proyecto de vida y el de sus familiares, en el cual, más allá del resultado esperado y finalmente obtenido por ellas, en nuestro caso se trata siempre de acompañar. Hasta ahí. Bueno, aquí tenemos algunos poquito de contactos, un poco de las líneas de trabajo que tenemos allí en el ministerio. Y bueno, el teléfono de contacto. Igualmente este Power les queda, así que allí tendrán toda la información. Mínimamente, y como para cerrar, si están de acuerdo, quería una suerte de viñeta y brevemente contarles un poco, tratar de bajar este enfoque de acompañamiento psicosociojurídico a un acompañamiento concreto, ¿no? Esta situación tiene la modificación de algunos elementos como para proteger los datos personales de la gente involucrada, pero básicamente fue un robo agravado por el uso de arma de fuego y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ¿no? Este es un hecho que ocurrió, estaba la madre con su niño atrás, estaba yendo para un lugar en la provincia de Buenos Aires, se equivocó, terminó en un lugar que desconocía, tardecita noche, y bueno, se acercan 3 individuos con el claro objetivo de robarle el auto, y uno de ellos efectúa un disparo a la ventana trasera, y el niño estaba allí y recibe un impacto de bala en el hombro, ¿no? Esta situación nos ingresa al programa 2 días después del hecho. Lo que hacemos es establecer contacto y brindar asesoramiento genérico al padre y a la madre del niño, ¿no? Que recibe este impacto de bala. En ese momento eran pareja, con el tiempo se terminan separando. En ese momento se hace una articulación con las fuerzas de seguridad, con el área de víctima local, se mantiene una comunicación con Fiscalía, con el Juzgado de Fuero Penal Juvenil, porque uno de los terminaron después imputados era menor de edad. Se remiten notas, por supuesto, con carácter oficial sobre el estado, que se informe al programa sobre el estado de la causa, y esto a su vez se informa a los presentantes, ¿sí? Para nosotros las víctimas en el programa tienen esa denominación, son presentantes, son quien se presenta, ¿sí? Trabajamos como a demanda, ¿sí? Tiene que haber una demanda, tiene que haber un delito contra la vida, ¿sí? Y tiene que haber una causa penal en trámite. Se trabaja y acompaña en toda la etapa de instrucción durante todo el año siguiente. Y a mediados del primer año y medio de acompañamiento se interrumpe el contacto, ¿no? Se establecen varios intentos del programa a los contactos que habían dejado los presentantes, y por impedimento de contacto, cuando pasa un tiempo, bueno, esto se archiva, que es un archivo interno, y al tiempo, ¿no? Pasan unos 4 o 5 meses y reingresa una consulta, ¿sí? Por parte de la madre de este niño, consultando sobre la posibilidad de recibir asesoramiento, dado que fue citada por el propio juez, ¿sí? Del Fuero Penal Juvenil. Y cuando nosotros nos ingresa una consulta, generalmente chequeamos en la base de que no tengamos un ingreso previo. Efectivamente, tenemos un ingreso previo, se establece contacto, y esta persona no recordaba nada de toda la intervención de 1 año y medio que llevó adelante el programa. Y eso no afecta nuestro ego, sino que nos da cuenta del grado de impacto que esto tiene en la vida de las personas. La persona no se acordaba que había sido acompañada por el programa, ¿sí? Ni ella, ni quien era en ese momento, 1 año y medio después, su expareja, ¿no? Imagínense el grado de shock en el que estaba. Y vuelve a llegarnos, ¿no? Bueno, nos cuenta que habló con el juez, que el juez la atendió muy bien, que le informó, pero que no le quedó claro si era presencial la audiencia a la que la convocaban, no le quedó claro quiénes estarían presentes, no le quedó claro qué garantías se le daría en términos de seguridad, no le quedó claro cómo funcionaba el proceso,
Entonces, la idea podría desde el programa ser acompañar esto, ¿no? Se desarchivan las actuaciones y se retoma el acompañamiento en el punto en el que estaba. Por supuesto que se estableció comunicación con el juez, quien refirió efectivamente que los estaba convocando, consultándolos si querían participar a la audiencia de cesura en el juicio abreviado del imputado que en ese momento era menor. Y informa claramente que la audiencia será virtual, nos pasa el link, bueno, se le brinda toda esta información a la persona víctima, se le detalla el procedimiento, se le explica cómo descargar el programa necesario para poder participar en la plataforma determinada por el juzgado, cuáles son las condiciones de acceso, si tiene que tener o no la cámara prendida, si tiene que hablar o no, todas estas preguntas que tenía esta persona y que le generaban una ansiedad bárbara, mucho tiempo después de ocurrido el hecho, ¿no? Y le confirmamos que en el programa estaríamos también conectados acompañando desde la audiencia en forma remota. En esta audiencia que se produjo estaba el juez, por supuesto, el fiscal, estaba el imputado desde el lugar de detención, ya habiendo cumplido la mayoría de edad, la abogada de parte, la víctima y nosotros del Pronalsi. Y aquí un poco para ejemplificar este acompañamiento psicosociojurídico, lo que se hace es un acompañamiento previo, un acompañamiento durante y un acompañamiento post audiencia. Esto es fundamental. Se acompaña antes con información. La información es vital. Aunque la víctima no le encante lo que va a escuchar, tiene derecho a esa información. Después, un detalle del procedimiento, ¿no? Se le brinda un asesoramiento genérico. Esto de facilitarle el link, explicarle cómo se tiene que conectar, los pasos para la conectividad, saber esto, si tiene o no que tener prendida la cámara, ¿no? Que el juez en un momento le va a otorgar la palabra y que si ella quiere hacer uso de la palabra puede hacerlo o no. En ese momento nos refiere que no va a hablar, le dijimos que no había ningún problema. Se conversa sobre la importancia previa de ese momento, ¿no? La importancia de estar acompañada, tener un tiempo previsto para el desarrollo de la audiencia, si va a estar sola, si va a estar con alguien, lo ideal sería que el niño no esté. Bueno, todo eso se hace previamente, durante, ¿no?, la audiencia. Le digo que nos puede escribir por teléfono, ¿sí? Por chat de WhatsApp. Nos pregunta si la ven, si sabe el imputado que está. Al verlo, nos comenta, ¿no?, por privado lo chiquito que lo ve, qué niño que ve al imputado, ¿sí? Y cuando el juez le da la palabra, dice, sí, ahora sí quiero hacer uso de la palabra, ¿sí? Y tuvo ese aspecto. Estaba, ¿no?, este imputado que era menor al momento del hecho, se llegó a un juicio abreviado, estuvo presente, ¿sí?, en ese momento, eso estaba aprobado, pero no efectuó el disparo, no se lo consideró autor material. Pero para el juez había un codominio de la situación y estaba aprobada su autoría funcional. Se le da la palabra al imputado, refiere a encontrarse arrepentido, que hoy tiene un hijo de la misma edad que el niño que en aquel momento recibió el disparo, y la persona víctima que participó de la audiencia no estaba con la cámara prendida, pero él mirando a cámara le pidió disculpas y que se sentía arrepentido de lo que había hecho. La persona víctima sí levanta el micrófono y acepta estas disculpas, agradece la instancia de poder haber participado, de haber sido convocada, de haber sido informado, y le dice a este joven que ojalá pueda encaminarse y criar a su propio hijo. La abogada del imputado celebra, ¿no?, la aplicación efectiva de la ley de víctimas 15.232, el accionar del juez, el haber convocado todas las partes, y que todos puedan al menos escuchar y tener en cuenta la palabra del otro. Y en este antes, en este durante y en este luego, una vez terminada, ¿no?, la audiencia, se mantiene una comunicación telefónica con la persona víctima, se intercambian pareceres, se contiene verbalmente, se escucha cómo se encuentra, como para quedarnos tranquilos de que más allá de lo movilizante, porque para esa persona es volver a haber vivido todo nuevamente, puede seguir adelante. Y para eso fue una forma, ¿no?, de empezar a elaborar aquello que había quedado en ese momento, ¿no? Pasado un tiempo de esta primera audiencia, resta una audiencia posterior con aquel que era mayor en ese momento. Hoy estamos en esa articulación, se consulta con el juzgado cuando se va a fijar la fecha para audiencia y se le informa a la persona víctima, quien, no, por supuesto, agradece la información provista, que se la mantenga tanto cuando se realice la segunda audiencia. Esa es un poco una viñeta de las situaciones que acompañamos a diario, y fíjense que cuestiones que parecen menores en ese momento y para esa persona son fundamentales. Así que hasta acá agradecerles por la amable atención y bueno, dispuesto a los intercambios, a las preguntas, a los comentarios, a las críticas, a las dudas. Un poco esta era la invitación hoy.
No sé si hay alguna pregunta, comentario. Yo no lo llevo a ver, Pablo. Estoy viendo el chat. Una persona levantó la mano. Sí, sí, como no. Natalia. Hola. Sí. Te hago una consulta. Yo trabajo en un juzgado de ejecución penal en Azul y a nosotros nos cuesta mucho cuando nos llegan las causas, no nos viene ya con la declaración de la víctima y en muchos casos los domicilios no están actualizados. Nos cuesta mucho acceder a las direcciones de las víctimas. No sé si hay alguna base de datos en donde nosotros podamos acceder. ¿Querés que conteste yo, Pablo? Sí, Sandra, por favor. No, que justamente no hay un registro unificado de víctimas, de datos de víctimas. Nuestra labor, el camino que recorrimos con los juzgados de ejecución de nación en la implementación de la ley nacional, que tenían la misma dificultad que estás manifestando vos y que va a tener todo el fuero de ejecución en la provincia, es, bueno, en principio en el caso a caso, lo que se hace a futuro y lo que están haciendo muchos tribunales orales es en la instancia del debate dejar consignado la voluntad de la víctima y así como los datos de contacto y el compromiso de la víctima actualizar esos datos de contacto, pero entiendo como que vos debes estar hablando de también las causas en donde no sucedió eso. Sinceramente, se hace con nosotros cuando se puso en marcha la ley nacional, tuvimos el primer caso de ejecución donde fuimos convocados, además un caso muy mediático, entonces generó que eran 5 juzgados nada más de ejecución, que hiciéramos una mesa de trabajo con ellos, de las que surgieron ciertas prácticas o protocolización de los circuitos de comunicación, que además, a nuestro criterio, se mejoraron aún más a partir de la pandemia, porque esto que veníamos haciendo de hacerlo por correo e incluso ya habíamos iniciado antes de la pandemia el tema de alguna audiencia virtual, para cuando las víctimas estaban viviendo lejos, etcétera, bueno, se fue institucionalizando. Pero lo cierto, digo, es el caso a caso. El juzgado nos remite un oficio, en este caso en Naciones por DEOX, pero es lo mismo, remite un oficio por mail, por correo electrónico, donde consulta si tenemos datos de esa víctima, que a veces, como dice Pablo, los podemos tener o no, o incluso los otros programas que dependen de la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas que estaban ahí en la Filmina, que la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas, el CENAVID, creado por la ley nacional, centraliza todos los programas de atención a víctimas del ministerio. Entonces, tal vez, si es un caso donde está involucrado el valor vida, lo podemos tener, haber trabajado los datos y tener los datos nosotros. Si es una cuestión de abuso sexual, otro programa, bueno, esto a través del 149 lo centraliza la Dirección Nacional. Y decía, en el caso a caso, agotado esa instancia, lo que están haciendo algunos de los juzgados de ejecución, no todos, es tratar de oficiar, digamos, a través de los datos que había brindado el tribunal o incluso algunos datos que puedan tener por el letrado que intervino en caso que hubiera tenido patrocinio. Pero lo cierto es, Natalia, que se está haciendo camino al andar y en provincia va a ser seguramente lo mismo, por lo que sería de suma importancia, sobre todo en los casos que por alguna circunstancia quede algún trámite pendiente en los tribunales de origen, que se puedan recabar esos datos y esa voluntad. Pero no hay un registro, la respuesta a tu pregunta, no existe un registro unificado, por lo menos a nivel nacional, no lo sé a nivel provincial, pero no existe un registro unificado de datos de contacto de las víctimas. Muchas gracias. No, de nada. Tal vez como está por suerte,
sistematizado o por el sistema Augusta, tal vez se pueda, preservando obviamente la confidencialidad, que es una cuestión que preguntan mucho las víctimas cuando uno los contacta, porque la mayoría de las veces la intervención que nos solicita el juzgado de ejecución ya viene con los datos de contacto de las víctimas. Y en ese momento, cuando uno los contacta, que es, vos me vas a entender, en ejecución nos vas a entender, es esta dualidad, ¿no? Uno sabe que cuando lo está contactando está movilizando una cuestión que tal vez lleva mucho tiempo, sobre todo en los casos de homicidios, pero por otro lado es su derecho. Entonces, sabemos, tenemos ciertos tips, qué sé yo, nunca, si no es un caso urgente por alguna modalidad de ejecución que se tenga que implementar al día siguiente, nunca nos comunicamos los viernes, algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones domésticas, pero que con el tiempo fuimos viendo. Y les decía que lo que siempre preguntan es quién tiene los datos de ellos, quién tiene su domicilio, quién tiene, ¿no? Entonces, insisto, preservando la confidencialidad de los datos, tal vez nosotros en una charla que dimos en Colegio de Magistrados de Nación, se tomó como conclusión justamente de la charla que se ingresara en el sistema de la mesa virtual una pestañita para tener el domicilio y los datos de contacto telefónicos o de correo electrónico de las víctimas, ir cargándolo y que solo tenga posibilidad de visualizarlo el juzgado de ejecución. Tal vez es un buen momento para que en la provincia de Buenos Aires se empiece a hacer lo mismo. En algunas provincias del país también lo están haciendo. Neuquén, por ejemplo, bueno, en las reuniones que tenemos del Consejo Federal de Víctimas, es una cuestión que obviamente desde el operativo es indispensable. No sé si alguien más tiene levantada la mano o quiere hacer un comentario. Abrimos el espacio. Marisa, ¿puede ser? Sí, hola. Marisa. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. No, solamente hacer un comentario, me pareció sumamente interesante. La verdad que desconocía el programa. Me pareció sumamente valioso, y no me los voy a acordar de memoria a los ítems de la reparación y no revictimización. Me parece que son aspectos a trabajar. También me pareció muy interesante lo que dijo la doctora acerca del Consejo Federal de Programa, o sea que también se está trabajando para descentralizar toda esta experiencia acumulada, ¿no? La verdad que la mirada sobre la víctima, y lo digo como perteneciente al género femenino, nos hace mucha falta. Es una puesta en valor, la verdad, que necesita la justicia como órgano de poder. Eso nada más. Gracias, Marisa, por tu aporte y tu comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de todos modos nos vamos a encontrar el jueves próximo, donde vamos a profundizar un poquito. Yo sé que los dos sabemos que la ley está al alcance de cualquiera de nosotros. Nos pareció muy interesante. A nivel personal, les cuento que a medida que fuimos fortaleciendo el programa en la interdisciplina y poder tener estas otras miradas, fue seguramente un enriquecimiento del programa y de la perspectiva y de la incorporación de la perspectiva
saliendo un poquito del sesgo jurídico. Y lo cierto es que se complementan y por eso queríamos que en este primer encuentro empezar por lo que a veces hacemos al final, que es esto que es como nuestro sistema de trabajo, ponerlo en común y poder transmitirlo. Decíamos entonces que el próximo encuentro vamos a profundizar sobre una cuestión comparativa entre la ley nacional y la ley provincial, ahora ya reglamentada, con lo cual, bueno, seguramente nos van a surgir otras dudas y la idea es que nos vayamos compartiendo y construyendo colectivamente esta nueva perspectiva que creemos que es indispensable para poder avanzar. No se te escucha, Pablo. Excelente. Bueno, si no tenemos ningún comentario, dudas, les agradecemos su amable atención, el haber participado, el habernos escuchado, y los convocamos y las convocamos, por supuesto, para el 16, para seguir trabajando y pensando juntos y juntos, tal cual. Agradecerles mucho la invitación a la gente de la organización, y bueno, los convocamos y las convocamos. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias al instituto también. Muy amables. Gracias. Adiós. Adiós.